Hola, ¿qué tal? En este video vamos a abordar el tema de las exponenciales y su relación con los logaritmos. Nosotros ya sabemos leyes de potencias. En álgebra tuvimos que haberlas aprendido. Sin embargo, estas leyes de potencias no, así como son especiales. ¿Por qué? Porque nos van a marcar una operación matemática muy diferente o un poco diferente de lo que es la multiplicación, la división, la suma y la resta. De hecho, las leyes de potencias son multiplicaciones pero especiales, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con la definición exponenciales y logaritmos. Entonces, yo tengo una ley de potencias, ya sea con base A, que puede ser 2, 3, 5, un número entero positivo, o base E, ¿vale? Y yo ya sé, por ejemplo, qué significa si yo tengo la base 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Yo ya sé hacer este tipo de operaciones. ¿Y qué significa la potenciación? Pues voy a multiplicar el número de veces que me indica el exponente la misma base. Entonces 2 a la 0 por definición va a ser 1, ¿sale? 2 a la 1 es pues 2, nada más. 2 al cuadrado sería 2 por 2, que es 4. 2 al cubo, pues voy a multiplicar 3 veces mi base, que es 2. 2 por 2, 4 y por 2, 8. Y así hago 2 a la cuarta. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Vale? Entonces, nosotros ya estamos familiarizados con estas potencias. Pero además, no nada más de base 2, puede ser de base 3. 3 al cuadrado es 9, ¿no? Porque es 3 por 3. Aquí si no se acuerdan es 3 por 3, que es 9. 5 al cubo, que es 5 por 5, 25. 25 por 5 son 125. Entonces, todas estas operaciones de potencia van a tener una interpretación con respecto a una función o una operación que se llama logaritmos. ¿Y cómo se va a relacionar? Se va a relacionar mediante estas fórmulas, ¿vale? Entonces, dice, si yo tengo E, recordemos que E es el número de Euler y E es un número irracional, así como lo es pi, ¿vale? Entonces, es un número irracional que tiene una aproximación en números decimales de 2.7 y más decimales, ¿no? Es solamente una aproximación. Entonces, este número E es muy bonito, es muy importante porque los matemáticos y todos los que usan las matemáticas lo han relacionado con cosas de crecimiento poblacional o cosas de crecimientos naturales. Entonces, por eso es que es tan importante. Pero no es el único, tengo cualquier base, por ejemplo, base 2, base 3, base 5, base 7, base 10, la base que yo quiera. Obviamente, pues una base 10 es importante, ¿por qué? Porque 10 a la 2, ni siquiera tengo que multiplicar, ya sé que es un 1 y el número de ceros, ¿no? Entonces 10 a la 10 va a ser un 1 con 10 ceros, ¿no? Eso no lo voy a escribir, pero la base 10 también es importante porque además es la base con la que nosotros operamos, ¿no? Nuestra numeración es base 10, ¿vale? Entonces, así se lee. Ahora, ¿cómo se vería usando logaritmos? ¿Y para qué me va a servir un logaritmo? Un logaritmo, si se dan cuenta aquí en las bases, tengo, en las leyes de potencias, tengo una base, un exponente y un resultado. Entonces, esta es la base, este es el exponente y este es el resultado. Entonces aquí vemos muy claro que esta es la base, este es mi exponente y este es mi resultado.
Pero ¿para qué me va a servir todo esto? Entonces, el logaritmo, voy a borrar estas potencias porque quiero que quede claro que va a ser un logaritmo. Un logaritmo va a ser un medio, un método para una operación para calcular un exponente. Entonces, a veces yo digo, bueno, 2 viene de 2 a la 1, 4 de 2 al cuadrado. Y así puedo ir, por ejemplo, 8 viene de 2 al cubo. Pero ¿qué pasa si me dan un número diferente a ellos? Y yo no sé de qué potencia viene. No todas las potencias van a ser números enteros. Aquí, porque estoy haciendo las cosas más sencillas. Pero a lo mejor alguna operación en algún momento va a requerir de una potencia decimal, fraccionaria, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a checar esto. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Por ejemplo, voy a hacer este. Entonces, 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, que es igual a 4. Estamos en este punto, ¿vale? Estamos en este punto. Resultado, base y exponente. Entonces, yo digo que el exponente va a ser igual al logaritmo base A de el resultado, ¿vale? Entonces, logaritmo base A del resultado es igual al exponente. Entonces, ¿cómo lo leo aquí? Va a ser el logaritmo base 2 ¿de quién? De 4 es igual a 2. ¿Vale? Ahora en 2 al cubo. 2 al cubo, estas doble flechitas se lee sí y solo sí. Es decir, si pasa esto, entonces esto es cierto. Si esto es cierto, entonces pasa lo anterior. Entonces es en los dos sentidos. Yo puedo cambiar de base a logaritmo y de logaritmo a base. Y vamos a tener los mismos resultados. O que se complementan, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo veo este? 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que es 8. Entonces, logaritmo otra vez, base 2 de 8, que es mi resultado, me da mi exponente, ¿qué es? 3. Y así puedo ir con todos, ¿no? Por ejemplo, este primero, ¿quién sería? Logaritmo base 2, la misma base, esto es un sí, solo sí, de 1 es igual a 0. Logaritmo base 2 de 2 es igual a 1. Entonces, si se dan cuenta, las equivalencias entre logaritmos y potencias, leyes de potencias, van en los dos sentidos. Si me expresan yo puedo llegar a una potencia. Si me representan una ley de potencias o una exponencial, yo llego a esto, ¿sale? Es en las dos vías. Ahora, estos son nada más la definición de logaritmos a partir de las bases, de las potencias, ¿vale? De las funciones, todavía no son en sí funciones. Se hacen funciones cuando están definidas para todo un dominio, ¿vale? Entonces aquí nada más mostrar algunos ejemplos, pero en realidad pueden estar definidas no nada más para los números enteros, sino para todos los números reales, ¿vale? Y vamos a ver cuáles van a ser sus limitaciones. Ahorita quiero que quede bien claro cómo interpretar de exponencial a logaritmo y de logaritmo a exponencial. Entonces vamos a ver, vamos a checar. Entonces esta fue base 2. ¿Qué pasa con otras bases? Pues va a ser algo muy parecido. Tengo que grabarme esta propiedad, la equivalencia entre logaritmos y exponenciales. Es importante que lo grabe, ¿vale? Que lo traiga en la cabeza. Entonces, por ejemplo, ¿cuál va a ser si tengo otra base, digamos 3 al cubo es 3 por 3 por 3, que es 27. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25. Entonces, fíjense, aquí
Sí, solo sí, y voy a expresar en logaritmos. Logaritmo, base 3 de 27 tiene que ser ¿quién? 3. Y aquí sí, solo sí, el logaritmo base 5 de 25 es igual a 2. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, no nada más puedo tener base 2, sino base la que yo quiera. Entonces, por ejemplo, 10 al cubo es 10 por 10 es 1000. Entonces, el logaritmo base 10 de 1000 va a ser igual a 3. ¿Vale? Ahora, hay unas definiciones importantes que ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo tener cualquier base, y eso es bien importante. Eso es muy, muy importante. Puedo tener una base, digamos, por ejemplo, las bases, estas A, tienen que ser mayores que 0. ¿Por qué no pueden ser negativas? Porque cuando yo tengo una evaluación de una potencia, tengo que mis X pueden ser pares o impares. Entonces, mi función exponencial, ¿vale? Que va a ser más o menos mi exponencial a las X, esta va a ser fija, ¿no? Y esta va a ser mi X, y este va a ser mi Y. Entonces, vamos a pensarlo así. Mi base que sea positiva, fija, y lo que voy a variar van a ser mis exponentes, ¿vale? Entonces, mis exponentes pueden ser negativos o positivos, pero yo ya sé que a la 0, cuando a es mayor que 0, a la 0, cuando a es positiva, va a ser siempre 1. Entonces, aquí 0, 1, 2, 3. A la 1, a la 2, A por A, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, por aquí está. Cuando es 0, esto es 1. Entonces, mi función va aquí. Cuando es 1, es la misma base. Entonces, por aquí está A. Entonces, por aquí va. Cuando es cuando es 2, es A cuadrada. Entonces, si este es A por A. Entonces, va a ser mucho, muy arriba. Pero cuando es negativo, menos 1, va a ser 1 entre A. O sea, va a ser una fracción. Aquí está el menos 1. Y 1 entre A va a caer por acá. Ajá. Y entonces, si se dan cuenta, si es A a la menos 2, 1 entre A al cuadrado. Entonces va a quedar otra vez por aquí en menos 2. Pues más cerca del 0, ¿verdad? Y entonces aquí ya vamos viendo que nuestra ley de potencias, fíjense, crece enormemente. Nuestras funciones, ahora sí ya puedo decir, nuestras funciones exponenciales vienen desde menos infinito y con valores positivos, muy cercanos a 0, pero positivos. Llegan, se acercan, en 0 siempre son 1, en 1 siempre son en la base, A. Por ejemplo, si A fuera 2 sería 2, si A fuera 3 sería 3, y luego se disparan. Tienen un crecimiento muy rápido, muy, muy rápido, ¿vale? Entonces, fíjense, el dominio de la función exponencial a la x sería todos los números reales. ¿Cuál sería el contradominio? El contradominio sería de 0 al infinito, pero el 0 sin tocarlo. ¿Por qué? Porque así yo tenga a la menos n, esto es 1 entre a la n, y puede ser muy pequeñito, por ejemplo, en el caso de que sea 2, aquí sería un medio, aquí sería un cuarto, luego seguiría en 3 un octavo, luego un 16avo, luego un 32avo, un 64avo. Si se dan cuenta, las fracciones cada vez van a ser más pequeñas. ¿Van a llegar a ser 0? No, nunca. Entonces,
el dominio de la función exponencial y la voy a definir como f de x igual a la x. O sea, esta y la voy a cambiar por f de x. El dominio de f de x va a ser, ¿quién? Todos los números reales, o lo que es lo mismo, de menos infinito a infinito. ¿Y cuál va a ser el rango de la función? Pues ya vi que viene se acerca toda esta línea, este va hacia infinito y este se acerca al cero, ¿no? Este es el cero. Entonces, hacia la izquierda, hacia menos infinito en x, viene de valores cada vez más pequeños, ¿no? Les había comentado el caso de un medio, o de la base 2. Sería un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avos, un 64avo, un 128avo, etcétera, etcétera, etcétera. El chiste es que cada vez se va haciendo más reducida. Cuando llega al piso, nunca. Se sigue haciendo chiquita y se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando, pero nunca es cero, ¿vale? Entonces el rango va a ser abierto el cero porque no lo alcanza, coma infinito positivo, ¿vale? Entonces esto nos enseña algo muy importante, ¿vale? Para las exponenciales, las potencias pueden ser positivas, negativas, inclusive cero, ¿vale? Por eso es que son todos los reales. Inclusive puede ser cualquier número decimal, inclusive puede ser cualquier número racional, ¿vale? Lo hicimos para potencias enteras, pero puede ser para cualquier número real, ¿vale? Entonces, la función exponencial va a ser esta. Y no estamos viendo el logaritmo todavía. Vimos ejemplos de cómo interpretar la exponencial como un logaritmo. Y vimos que el logaritmo nos servía para interpretar o para calcular los exponentes. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Vamos a seguir dando ejemplos. Entonces ya les tracé la gráfica de la función exponencial a la x. ¿Y cómo la tracé? Pues con estos valores, ¿vale? Yo me imaginé una base y empecé a distribuirlo. Si se dan cuenta, este punto que está aquí, este va a tener el valor aquí en y de 1 sobre a. Va a ser menos 1,1 sobre a. Y este otro punto va a tener el valor, y lo voy a poner aquí, va a ser menos 2,1 entre a al cuadrado, ¿no? Entonces estos puntos, y si sigo al menos 3, va a ser menos 3,1 entre a al cubo, etcétera, etcétera. Entonces estos van así, este es el punto 0,1, y este 1 es a la 0, obviamente, y este punto es a la 1, y luego viene a la 2, a la 3. Si se dan cuenta, crece súper rápido. No habíamos visto hasta este momento una función que creciera tan rápido. ¿Por qué? Porque se empieza a multiplicar por ella misma. Es como cuando ustedes tienen gatitos o tienen perritos o tienen conejitos. Ustedes tienen una pareja y ellos se aparean y mínimo tienen dos, ¿no? O ya si tienen mucha suerte es uno. Pero si se dan cuenta es una ley multiplicativa. Si tenían dos, por eso es que es tan difícil combatir, por ejemplo, el problema de los perros callejeros. Porque los perros callejeros, y en general todos los perros, se reproducen por una ley de potencia. Si tengo un par, macho y hembra, al rato voy a tener mínimo otros dos de la misma especie. Mínimo, ¿no? Y luego esos de la misma especie, si se vuelven a parear y aparte los de atrás siguen siendo productivos, vuelven a tener 2 y 2. O sea, ya no tengo 2 y luego tengo 4, sino tengo 8. ¿Vale? Es una ley de potencias. Entonces, es por eso que estas funciones exponenciales crecen muy rápido. Crecen muy rápido en números positivos y van a decrecer lento, lento en números negativos, ¿no? Se van a tender a hacer. Entonces es bien importante que ustedes empiecen en la cabeza a crear esos esquemas de comportamiento. Ahora, la función exponencial la voy a abordar aquí
de una manera, pues, ¿cómo se podrá decir? De una manera sencilla. Fíjense, la función exponencial va a ser la función inversa, ¿vale? Aquí el exponente, la exponencial me sirve, dado una base y un exponente encuentro un resultado, o sea, una altura en y. Y la exponencial va a ser al revés, dado una base y un resultado voy a saber el exponente del cual viene. Entonces, mientras las exponenciales me sirven para multiplicar bases, los logaritmos me van a servir para hallar exponentes. ¿Se dan cuenta? Es como el proceso inverso, ¿vale? Ahora, aquí es muy bonito porque la exponencial, si yo trazo una línea de 45 grados aquí, la exponencial se va a ver reflejado en el eje con respecto a ese eje imaginario, una recta en 45 grados, ¿vale? Y eso lo voy a volver a explicar después porque ahorita pues, es una situación muy pronta, pero hagan de cuenta que este es un espejo. Si ustedes plantan aquí el espejo y se asoman, van a tener esta figura. A ver. Esta imagen va a ir a dar aquí y esta imagen va a ir a dar acá. Más o menos así. Y esta imagen va a dar acá. Esa imagen que yo estoy plantando en verde va a ser el logaritmo base A de Y. Ajá. Ese va a ser el logaritmo. Obviamente, pues por cuestiones de notación, en vez de Y le voy a poner X, ¿no? Pero ese va a ser, esta imagen va a ser la función inversa de la exponencial. Esta es exponencial. Y esa verde va a ser el logaritmo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, el logaritmo va a tener el dominio y el rango al revés. El dominio va a ser de 0 a infinito y el rango de menos infinito a infinito, ¿vale? O sea, porque es la función inversa. No voy a detallar más acerca de esta función logaritmo ahorita porque quiero que empecemos a ver qué propiedades guardan logaritmos y exponenciales, ¿no? Recordemos, voy a borrar. Voy a borrar estas expresiones y ahora vamos a practicar o vamos a tratar de visualizar qué propiedades debe de tener la exponencial y el logaritmo. Las propiedades de las exponenciales ya sé, ¿no? Ya sé que si tengo una base de 1 grado y le voy a poner m para no... Y tengo otra base de otro grado, estas bases, ¿qué pasa? Se suman los exponentes, ¿vale? Ahora, ¿qué va a pasar con los logaritmos? El logaritmo base A de A por B, aquí le voy a poner A por B. Va a ser el logaritmo base A de A más el logaritmo base A de B. Aquí, en vez de A y B, le voy a poner M por N. ¿Vale? Entonces, cuando tengo una multiplicación, como en este caso, los exponentes se suman. Y como yo sé que esta es una ley de exponentes, entonces se van a sumar los logaritmos. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo A a la N entre A a la M? Ay, aquí, A a la M. Es A a la N menos M. Entonces, si tengo el logaritmo base A de M entre N, va a ser logaritmo base A de M menos logaritmo base A de N.
¿vale? Entonces, ¿y qué pasa cuando tengo un logaritmo base a de x a la n? Esto va a ser igual a n por logaritmo base a de x. Esta n es que estoy multiplicando n veces el logaritmo de x, entonces tengo logaritmo de a de x más logaritmo de base a de x. ¿Cuántas veces? N veces. Todo esto se repite n veces. ¿Sí? Entonces es normal que n veces logaritmo de a de x, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una potencia elevada, una base elevada a un exponente y le saco un logaritmo de cualquier base, ese exponente sale multiplicando al logaritmo base a de x. Entonces, ¿qué más? Otras leyes de exponentes que tenemos pueden ser las siguientes. Vamos a ver. Entonces, recordemos estas de las leyes de potencias. Ahora, ¿qué otras propiedades bonitas de los exponentes tenemos? Tenemos las propiedades bonitas de los exponentes de, veamos, cualquier base elevada a la 0 me da 1, ¿no? Ya dijimos que a es mayor que 0. Entonces, esto sí, solo sí, logaritmo base a de 1 es igual a 0. Entonces, cualquier logaritmo de cualquier base, logaritmo de cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Entonces, si yo me planto logaritmo de base 10 de 1 es igual a 0. Logaritmo base 3 de 1 es igual a 0. Logaritmo base 7 de 1 es igual a 0. No importa qué base sea, logaritmo base de 1 es igual a 0. ¿Vale? No importa qué base sea, el logaritmo de cualquier base de 1 siempre va a ser 0. Entonces, esa es una de las propiedades. Otra de las propiedades. A la 1 siempre va a ser A. Entonces, ¿esto cómo se traduce? El logaritmo base A de A siempre es 1. Entonces, logaritmo base 10 de 10 es igual a 1. Logaritmo base 2 de 2 es igual a 1. Logaritmo base 3 de 3 es igual a 1. Logaritmo base 5 de 5 va a ser igual a 1. No importa si tengo el mismo base de logaritmo y estoy sacando la misma base, entonces, o el resultado, entonces todo va a ser 1. ¿Por qué? Porque a la 1 es A, ¿vale? Entonces esta es y, este es el exponente y esta es la base. Logaritmo base A de y es igual a 1. Entonces ya tengo mis... otra y una última propiedad de los logaritmos, ¿cuál sería? Logaritmo si yo quiero cambiar de base al logaritmo, porque obviamente tengo muchas bases, de b de x es igual al logaritmo base a de x entre logaritmo base a de b. Esta es una ley de los logaritmos de cambio de base. Si yo tengo todo expresado en base b, lo puedo cambiar a base a sin ningún problema. Ahora, ¿qué otra cuestión me falta enunciar? Una muy importante. ¿Cuál es? Que yo debo de tener las operaciones con logaritmos, pero hay dos logaritmos que son muy especiales, y aquí tengo uno. Logaritmo base e de y igual a x, ¿vale? En realidad el general es el de la segunda línea. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues como son logaritmos especiales, ya dijimos de base 10 y de base e, van a ser logaritmos especiales. ¿Por qué? Porque pues yo ya sé cuáles son 10 a la n, ¿no? Es 10
es un 1 con n ceros. Todos estos son n ceros. O sea, las potencias de 10 son muy fáciles. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y las bases de E, porque este número de Euler es muy especial. Ya les dije por qué, porque representa crecimientos, ¿cómo se puede decir? Crecimientos naturales de algunas cosas, como bacterias, como decaimientos radioactivos, como muchos ejemplos, ¿vale? Entonces, por eso. Ahora, en base 10, y en base E tienen nombres especiales. ¿Cuáles van a ser sus nombres especiales? Fíjense. La base 10 me va a dar, o va a ser expresada así, lo voy a borrar. Entonces, si yo tengo una base 10, tengo y igual a 10 a la x, sí, solo sí, y aquí ya no le voy a escribir la base. Cuando es base 10 no le escribo. Base y igual a x. Y este se llama logaritmo vulgar. O nada más logaritmo. Y cuando digo logaritmo, yo ya sé que el logaritmo es base 10. ¿Vale? Ya no le escribo como aquí, ¿no? Que ya no le escribo aquí el subíndice de 10. ¿Vale? Y cuando es base E, tengo y igual a e a la x, sí, solo sí. Y ahí es donde voy a expresar un nombre especial. Va a ser el logaritmo natural y va a ser ln de y igual a x. ¿Sale? Si se dan cuenta, estas dos notaciones vienen en todas sus calculadoras, ya sea científicas o de su celular. ¿Qué significan? Esta que sea una base 10 y esta que es una base E. ¿Cómo puedo cambiar con respecto a uno de otro? Pues con la ley de los logaritmos, ¿no? Que ya había puesto el logaritmo base A de X, va a ser el logaritmo base, la que ustedes quieran de X entre logaritmo base B de A. Entonces, en este caso, por ejemplo, si quiero cambiar de base 10 a base exponencial o de exponencial del número de Euler, perdón, a base 10, pues nada más tengo que hacer estos cambios, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, el logaritmo natural, si es que no tengo la forma de logaritmo natural de A, va a ser logaritmo base 10 de A entre logaritmo base 10 de E. ¿Vale? Esa es una equivalencia. Ahora al revés, ¿cómo lo puedo ver? Logaritmo vulgar de cualquier base, logaritmo vulgar, log de A va a ser igual al logaritmo natural de A entre logaritmo natural de 10. ¿Vale? Porque A es el resultado o el argumento del logaritmo, y aquí la base no la pongo, pero aquí sí, ¿vale? Entonces, ahí ya tengo mis equivalencias de logaritmos. Entonces, hasta ahorita, lo único que hemos visto son, pues, notaciones y propiedades. Vamos a ver ejemplos. Y entonces yo puedo ver el siguiente ejemplo. Y me van a pedir que exprese en exponenciales los siguientes logaritmos. Logaritmo de 3 al cuadrado es igual a... bueno, antes de responder, voy a decir, bueno, voy a ocupar la ley de las potencias. Este logaritmo yo sé que es logaritmo base 10, ¿no? Y yo sé que el logaritmo
base a de x a la n es igual a ¿quién? A n por logaritmo base a de x. Y entonces puedo expresar esto. El logaritmo base a de un número es igual a otro, si solo si la base elevada al resultado es igual a la altura, ¿vale? Y eso lo puedo hacer. Entonces vamos a ver. Entonces sería 2 logaritmo base 10 de 3, ¿vale? Entonces ahí yo empezaría. Bueno. Logaritmo base 10, logaritmo base 10 de 3, ¿quién sería? Pues mi base es, esta sería mi x, este sería mi y mi base 10, ¿vale? Entonces esto es lo mismo que 10 a la x es igual a 3. Ops. ¿Cuándo un 10 a la x me da 3? Ahí ya no es tan trivial, ¿no? Entonces aquí, por eso existen las famosas calculadoras. Aquí voy a presentar una. Entonces, una ecuación o un logaritmo me va a plantear una ecuación exponencial, ¿vale? Entonces, yo como no sé responder esto, me voy a esto. Entonces aquí voy a calcular el logaritmo base 10 de 3. Y si aquí lo pueden ver, ¿vale? Es muy sencillo. Es 0.477 y más decimales, ¿vale? Ahora, eso significa que 10 a la 0.47712 y demás me va a dar 3. Entonces, logaritmo base 3. Logaritmo base 3 es igual a 0.47712. Pero además, eso nada más es esta parte. Entonces, esto va a ser 2 que multiplica a 0.47712 y lo demás. Entonces, aquí en la calculadora le doy una multiplicar por 2 y me da 9.54. Entonces, logaritmo base 3 al cuadrado es igual a 9.54, 0.954, perdón, ¿vale? Entonces, esta es logaritmo base 3, logaritmo base 3 al cuadrado es 0.954, ¿vale? Entonces, para esto sirven, obviamente pues nosotros ya tenemos herramientas muy bonitas con el manejo de las calculadoras. Entonces, ese fue un ejemplo numérico. Ahora vamos a ver un ejemplo con literales. Que me digan, escriba la equivalencia de tal logaritmo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo base 3 de 4x más 1 por x menos 1, ¿cómo lo voy a expresar? Bueno, esto es igual a ¿quién? Cuando tengo una multiplicación, entonces tengo una suma de logaritmos. Entonces, esto sería igual al logaritmo base 3 de 4x más 1 como argumento de logaritmo más el logaritmo base 3 de x menos 1. ¿Vale? Acuérdense, logaritmo base a de y igual a x. Entonces, la base es 3, el exponente es una incógnita y el resultado es la exponencial. Entonces, aquí lo que podría hacer esta tarde, expresarlos en las bases, ¿no? Sería 3 a la x o un exponente que lo puedo nombrar sino como x. Aquí x ya la tengo expresa.
sino como otra variable, igual a 4x más 1. Se supone que esta expresión tendría que ser el resultado. Entonces, que 4x más 1 sea igual a 3 a la una cosa. Y que el logaritmo aquí de x menos 1 tiene que ser igual a 3 a la otra cosa. Si se fijan, los dos son bases parecidas, ¿no? Entonces, aquí dice, si tú multiplicas las bases, tienes las sumas. Entonces, nada más como breviario sería aquí. Este logaritmo lo puedo expresar de esta forma. Si me dan la igualdad aquí, digamos que del otro lado que me digan que es 1, entonces yo tengo esta base, este resultado y este exponente. Si se dan cuenta, aquí tendría dos formas de expresar esta. Si la quiero expresar de logaritmo a base o con logaritmos con una suma, ¿vale? Entonces, hay equivalencias que me pueden ser más provechosas que otras, ¿vale? Por ejemplo, esta que enmarqué aquí podría ser que 3 a la 1 sea igual a 4x más 1 por x menos 1. Ahí ya tengo una ecuación, ¿no? Puedo multiplicar y 3 a la 1 es 3, ¿vale? Y entonces tengo una ecuación de segundo grado, ¿vale? Y la resuelvo. Si no me dan el resultado, o sea, la y, solamente puedo expandir esta suma, ¿vale? Hasta ahorita porque me harían falta datos adicionales. Pero sin embargo, lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, otro ejemplo. Y vamos a ver los ejemplos. Hubo una persona que me mandó sus ejemplos, ¿vale? Ay, perdón. Y vamos a ver qué ejemplos me enviaron. Aquí tenemos 4 ejercicios para interpretar logaritmo exponencial a logaritmo. Vamos a verlos. Entonces, logaritmo base 4 de x es igual a 2. Estamos en este caso, ¿no? La base a es 4, la x es la y y el 2 es igual a la x. Entonces, recuerden, es base, exponente y resultado. Base, exponente y resultado. Entonces, el logaritmo base 4, ¿de qué exponente? De 2 es igual a x. ¿Cuánto vale x? Entonces, este es 4 por 4, que es igual a 16. ¿Se dan cuenta? Estoy resolviendo una ecuación logarítmica a través de una ecuación exponencial. Estoy haciendo aquí la equivalencia, ¿vale? Ahora, el logaritmo base x de 3 igual a 1/3. Entonces, esto es cierto, sí, solamente sí, igual. Base, exponente y resultado. Base es x, exponente es 1/3 y el resultado es 3. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, como tengo una raíz cúbica, puedo sacar raíz cúbica en ambos lados. Es decir, aquí, acuérdense de nuestras operaciones inversas, raíz cúbica, obviamente la raíz cúbica de un número positivo va a ser positiva, ¿vale? Y me queda que x es igual a la raíz cúbica de 3, ¿vale? Ahora, aquí tengo las exponenciales. Entonces, como ya estuve interpretando de aquí hacia acá, ahora voy de izquierda a derecha. Y tengo la base logaritmo natural. Ya recuerden que el logaritmo natural ya va incluida la e. ¿De quién? Del resultado de 2 es igual a x.
¿vale? Y eso pues lo hago con la calculadora si quieren. Y el logaritmo natural de 2 es 0.693147. Entonces eso es aproximadamente 0.69, ¿vale? Y ya no escribo los demás dígitos, por eso pongo aproximación. Y esto igual es sí, solo sí, base 2, exponente menos 3 y resultado 1/8. Entonces va a ser logaritmo base 2, ¿de quién? De 1/8 es igual a menos 3. Y obviamente que sí, ¿no? Porque yo sé que 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 entre 2 al cubo. Y esto es 1 entre 2 por 2 por 2, que es 8. Entonces esta igualdad es cierta, ¿verdad? Entonces, si yo no sé, y si no, aquí en la calculadora no tengo base 2, acuérdense, el logaritmo, el teorema de cambio de base, ¿no? El teorema de cambio de base dice que si yo tengo una base que no sea o que no conozca, la puedo cambiar a otra base que sí conozca. Entonces aquí voy a borrar los ejemplos y voy a nada más a checar que en efecto que el logaritmo base 2 de 1/8 es igual a menos 3. Eso no lo puedo hacer porque me sé las leyes de exponentes, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues ya lo hice aquí arriba. Lo hago desarrollando la potencia. 2 a la menos 3 es 1 entre 2 al cubo. Es decir, es 1 en un medio por un medio por un medio, que es precisamente 1/8. Ahora, el logaritmo base 2 de 1/8 no lo tengo en la calculadora, pero lo puedo checar. ¿Y cómo lo voy a checar? Lo voy a checar mediante un cambio de base. Entonces, yo sé que el logaritmo base 2 de 1/8 va a ser igual a ¿quién? Al logaritmo base 10 de 1/8 entre el logaritmo base 10 de 2. Y eso lo hago en la calculadora. Entonces aquí pongo o escribo, abro un paréntesis, o bueno, sin paréntesis. Logaritmo base 10 de 1/8 entre logaritmo base 10 de 2. Y me va a dar menos 3, que es precisamente el resultado de mi exponente. Eso lo hice con la calculadora, ¿vale? Pero sin embargo, esto ya me da menos 3, ¿vale? Pero no es necesario si yo sé interpretar ida y vuelta logaritmos y exponenciales. Obviamente va a haber ecuaciones logarítmicas y ecuaciones exponenciales más complejas. En eso lo vamos a abordar en un video posterior. Ya fue mucho el contenido de vamos a abordarlo en un video posterior. Y si tienen dudas, pues háganmela saber y grabamos un video. Espero que haya sido claro y si no lo fue, pues escríbanme, pídanme que dé una mayor explicación. Me vaya más lento tal vez, a lo mejor me fui muy rápido en este video o se me fueron algunos detalles. Les mando un saludo y espero que todo esté muy bien. Gracias.